El ejercicio físico es algo fundamental a lo largo de la vida de la mujer. Sin embargo, no siempre sabemos cómo adaptarlo a los distintos cambios hormonales, a las distintas etapas vitales o a situaciones específicas como el embarazo, el posparto o la menopausia. Hoy queremos hablar de ejercicio o de entrenamiento desde el conocimiento y de cómo puede afectar de manera positiva al cuerpo y a la salud femenina. Para ello nos acompaña Jesús Sutil, entrenador especializado en entrenamiento de fuerza y acostumbrado a trabajar diariamente con muchas mujeres en las distintas etapas de su vida. Bienvenido, Jesús, y muchas gracias. Muchas gracias y gracias por la invitación. Espero poder aportar algo y que dentro de lo que me dedico, que es el entrenamiento de fuerza, especializado sobre todo en salud, poder ayudar a cada mujer y en el punto que se encuentre de su vida. Seguro que sí. Bienvenido, Jesús. Muchas gracias una vez más por estar aquí y acompañarnos. Me gustaría, si es posible, antes de nada, que nos cuentes un poquito quién eres, por qué te formaste o por qué te dedicaste, sobre todo, te estás especializando más en el entrenamiento en la mujer. Bueno, a ver, de nuevo gracias por la invitación. Y nada, yo hice ciencia del deporte, hace 13 años que llevo trabajando un poco en entrenamiento personal. Mi filosofía es ayudar y acompañar a las personas, ya sean mujeres o hombres, pero es verdad que desde que empecé a trabajar en distintos centros de entrenamiento, la mayor parte del público es femenino. Hablaremos un poco más adelante por qué o cuál es mi opinión al respecto, pero bueno, al final ese perfil, que es un perfil femenino, el que viene a este tipo de centro, me ha hecho estudiar más a la mujer y ver cómo se relaciona con el entrenamiento de fuerza. Jesús, no sé si es percepción mía o me imagino que tú, desde tu experiencia, que tratas muchísimo más con mujeres y que te dedicas a esto, has percibido lo mismo. Yo tengo la sensación, o incluso a mí me ha pasado muchas veces, que asociaba el entrenamiento en la mujer con el ponerte fuerte como el ponerte grande, ¿no? Y muchas veces no era el perfil que queríamos, me incluyo como mujer, A ¿no? ver, yo, Estábamos muy guiados por los cánones de belleza de cada década o de cada. de cada moda realmente. Exacto, Yo sí. creo que sí, a ver, al final es el entrenamiento de fuerza. La mujer, o sea, ha entendido normalmente que eso te pone grande, te pone como un hombre. Pero yo creo que porque al final de siempre el hombre es el que ha estado en el gimnasio y la mujer hacía como, antiguamente era como aeróbic, step, ¿no? En la época Sí, de Vanna Sarre, ¿no? Y ese sí, tipo de sí, cosas. sí. Y entonces era como, uy, si me meto en un gimnasio, yo me voy a poner grande. Eso al final forma parte del desconocimiento de que el cuerpo de la mujer funciona diferente al de un hombre por hormonas, por muchos ciclos y por, bueno, por una serie de ¿Tú circunstancias. ves entonces ahora que la mujer va más, o sigue, ya ha cambiado ese concepto de que ya no entrena para verse bien, sino para sentirse bien? ¿Estamos cogiendo ese concepto o nos estamos haciendo conscientes de la necesidad o de la importancia del entrenamiento de fuerza para la salud femenina? Yo creo que sí. O sea, yo creo que cada vez más son las mujeres que vienen al centro con un foco más en la salud a largo plazo que más en una estética o un canon de belleza. Ya no me han pedido como quiero tener el culo de Beyoncé o quiero, porque ¿En literalmente serio? sí lo han dicho, o quiero estar igual de delgada que tal. O sea, entendiendo que cada cuerpo es diferente, eso nunca se ha podido hacer, pero cada vez menos buscan una apariencia estética. Creo que la mujer se está viendo un poco cada vez más fuerte, más a largo plazo y no se ve tanto como algo estético que tiene que cumplir un canon de belleza. No, y también como una necesidad, ¿no? Te lo digo, yo te conocí a ti precisamente por esas Sí, sí. circunstancias. Yo te conocí por temas de salud. Yo padezco y tengo hernias discales, yo no había hecho ejercicio nunca en la vida y en un momento, aparte, bueno, por circunstancias de que también me apetecía tener un enganche y pasar un tiempo con mi hija que también lo necesitaba de otra manera, pero yo lo he hecho más por salud que por Por estética. estética, que lógicamente después te vas dando cuenta y yo te estoy hablando en primera persona y como alumna o paciente tuya, no sé cómo llamáis vosotros, que es verdad que tú vas viendo que aparte de sentirte mejor, tu cuerpo no se pone grande, pero sí te notas más fuerte, o sea, más definido, tú te encuentras más a gusto. Yo el otro día decía, ay, llevo tanto tiempo y me veis diferencia. Y me dijeron una cosa que me dejó callar, me dijeron, diferencia física, dice, ¿tú te has dado cuenta que llevas X meses que no te has quejado de ningún dolor? Y dije yo, Bueno, yo te pues conocí con un sí, dolor de hombro bastante hombre, importante exacto. y que, bueno, que hemos ido solucionando y no hemos hecho nada especial, directamente entrenar y seguir con un proceso lógico de adaptar el entrenamiento a la persona que tenemos delante, porque al final todo se basa en poner el foco en la persona y no si es una mujer o es un hombre. Y ahí va un poco la crítica, ¿no?
de entrenamiento a la mujer debe entrenar de una forma o el hombre debe de entrenar de otra. Al final tenemos que mirar a largo plazo y como tú bien dices, el entrenamiento no te va a poner grande si no cumples una serie de requisitos muchísimo mayores, que en este caso a la mujer es muy complicado. Que ya es Entonces, porque quieras claro, específicamente hacerlo así, ¿no? exactamente. O sea, ese mito yo creo que ya está cada vez más en esa evolución un poco desmitificado totalmente. Pero lo que sí es verdad es que hay diferencias y me imagino que de cara al entrenamiento entre un hombre y una mujer, ¿no? Existen diferencias entre un hombre y una mujer de cara al entrenamiento, pero porque al final tenemos que entender que la mujer es diferente anatómicamente y fisiológicamente. O sea, fisiológicamente la mujer convive y está todo el día luchando con unos cambios hormonales que el hombre es más plano, más básico, somos más básicos, ¿no? Y es un nivel de testosterona que puede subir o bajar, pero bueno, al final el nivel de testosterona. La mujer lucha constantemente, depende en cada ciclo, con altos de estrógeno, cambia la progesterona. O sea, hay muchos cambios a nivel de que influyen en cómo se relaciona con el entrenamiento de fuerza. ¿Y cómo notas tú esos cambios hormonales en un entrenamiento rutinario? ¿Eso se percibe o influyen a la hora del entrenamiento o de planificar un entrenamiento? Sí influyen, pero influyen, al final son individualizados. O sea, bien sabes que al final hay mujeres que tienen más dolor, o diferente del ciclo, gente que no tiene dolor, mujeres que a lo mejor... Lo que está claro es que conforme te vas acercando al periodo de ovulación, los estrógenos suben. Entonces, se supone que en ese momento tienes más fuerza. Pero después, una vez que llega el periodo de la regla, los estrógenos bajan y ahí, por ejemplo, se sienten más bajas de fuerza. Pero tampoco es en todas las mujeres, porque al final, si tienen, en ese sentido, no tienen dolor, no tienen molestia, y es una mujer que no tiene ningún síntoma Sí, cuando pero viene. es verdad que no nos notamos igual. No, no, Yo no, como mujer en todos los momentos, totalmente. yo a lo mejor o estando contigo, un mismo entrenamiento, cuando estoy con la regla, cuando estoy, yo hay veces que digo, es que no tiro, es que mi cuerpo no tira igual que hace 3 días. Por eso es lo de la importancia de individualizar el entrenamiento. Al final, lo único que hay que hacer es entrenar lo que tenemos que adaptar, pero entender que la mujer tiene este tipo de picos y este tipo de cambios hormonales. Es una lucha hormonal y tenemos que adaptar. Pues ese día a lo mejor en vez de coger carga, no se coge carga. A lo mejor disminuir el volumen de entrenamiento. Al final, cuando hablamos de volumen, hablamos de carga o la intensidad. Pues bajamos la carga del entrenamiento y hacemos un entrenamiento un poco más sencillo, pero no hay que dejar de entrenar. O por lo menos, si siempre que se pueda, hay que seguir con la vida normal y moverte, porque al final creo que los beneficios son bastante mayores antes de parar el entrenamiento. O sea, es mejor lo que tú dices, ¿no? Aunque sea, hay muchas veces que se dice, no, lo importante, o no lo sé si te lo dirán a ti, yo te digo cosas que Sí, sí, sí. escucho, ¿vale? No, menos carga pero más repeticiones, o menos peso, ¿no? Más Vale. Eso, repeticiones. eso también es verdad que ha evolucionado un poco, ¿no? Porque lo de yo no quiero ponerme grande y vamos a coger menos peso, las típicas Eso, ¿no? pesitas rosas, ¿no? Que típicas, que bueno, ya menos mal que ya no hay pesas rosas, o por lo menos cada vez menos. Bueno, puede haber pesas rosas, pero de 8 Claro, de kilos, 80 ¿no? El kilos color. o de 50 kilos, No exactamente. tenemos por qué relacionar el Exactamente. rosa. Claro, es eso, no No, relacionar el rosa, exactamente, no por relacionamos ejemplo, con la con... mujer menos cantidad, la mujer Exactamente. más débil, la mujer más... Totalmente, totalmente de acuerdo. O sea, al final se ha Igual relacionado ponemos las azules las de 1 azules. kilo y la Totalmente. rosa de... No hay que asociar el color, al final es una tontería, pero siempre es verdad que la pesa rosa era la más pequeña. Sí. Y era como... Sí, es cierto. Entonces al final la mujer se relaciona mal con el entrenamiento porque Claro. entiende que su pesa, ¿no? Como es esa. Si No. cojo una grande... Claro, no es así. Entonces, en relación a las repeticiones y el número de carga y tal, al final tenemos que entender que lo que tenemos que intentar es meter una intensidad adecuada a la persona en el momento que se encuentre de su ciclo, en el momento que se encuentre de vida. Y para eso tenemos varias variables. Y no por eso, si sumamos muchas repeticiones y bajamos la carga, al final el entrenamiento sigue siendo intenso. Claro. Lo que deberíamos de conocer a la persona que tenemos delante y ajustar sus necesidades a los estímulos que vas a dar. Que en eso supuestamente consiste lo que es ser un profesional del dependiendo ejercicio físico y entender a la persona con la que te el estás. objetivo que quieras conseguir, Exactamente. ¿no? O sea, no por tener más carga y menos repeticiones vas a conseguir una cosa, sino al final todo se basa en la intensidad del entrenamiento y el volumen del entrenamiento. Jesús, y con respecto a la edad, ¿hay alguna edad específica en la que se tenga que empezar a entrenar o al contrario, hay alguna edad en la que no sea recomendable entrenar? Esto es como los juegos de mesa, de 0 a 99, ¿no? Es como todas las edades. Yo creo que es un mito también eso de los niños no deben hacer entrenamiento de fuerza, que eso lo Por hemos eso escuchado, te lo decía. porque no se van a desarrollar. A ver, el niño juega
en el patio con los otros niños y coge a gente en brazos y corre y salta. Al final, eso es Haciendo lo que es, ejercicio de fuerza, exactamente, ¿no? eso es lo que se hace en un entrenamiento de fuerza. Entonces, no hay una edad estándar. Yo creo que al final, cuando alguna madre o algún padre viene allí, oye, pues quiero que mi hijo haga fuerza, tal. Digo, mira, a ver, si tiene 10 años y lo que quieres apuntarlo a un deporte, que juegue al fútbol, que juegue al baloncesto, que haga algún tipo de deporte que tenga relación con gente de su edad, más que meterlo en un gimnasio, ¿vale? Pero bueno, a nivel de rehabilitación, a nivel de buscar un objetivo concreto con ese niño, sería ideal. Incluso, no sé, ¿no? Yo por mi experiencia, yo con mi hija lo Sí, hice así también, incluso por tener, como te he comentado antes, un vínculo de tener las dos un rato y de parar las dos un rato, yo creo que te da también una seguridad, una confianza, te saca de una rutina, que hay muchas veces que a lo mejor en adolescentes o en niños están sí. estudiando, y necesitan también parar, y qué mejor forma, ¿no? Bueno, a De ver, es una cosa que le dices tú precisamente claro, muchas veces, claro. como te vas a alegrar el día de mañana, como el día de mañana te va a alegrar, porque bueno, hablamos de la Yo lo salud a considero largo. educación Sí, es también, educación, es tener que comprometerte con algo que te va a beneficiar, no a corto plazo, que también, porque al final son agradecidos, los niños y las niñas son mucho más agradecidos, pues bueno, porque vamos perdiendo estructura y vamos perdiendo capacidades conforme pasan los años, entonces un niño se va a ver muy beneficiado de lo que pueda pasar, de lo que haga cuando es niño después. Y en eso lo vemos precisamente con tu hija que ella se ve evoluciona. fuerte. Claro, ella se ve súper fuerte, claro. No le gusta, pero ella se ve súper fuerte. Sí, sí, sí. Jesús, empezamos hablando de, bueno, de las limitaciones o de los distintos estereotipos en la mujer o de lo que marcaba la estética, ¿no? O lo que tanto para beneficio o para crear un rechazo a lo que era el entrenamiento de fuerza. Más allá de la estética, ¿qué beneficios tiene el entrenar fuerza en una mujer? Antes de hablar un poco de los beneficios, también me gustaría explicar que antes no se ha comentado que aparte de los cambios a nivel fisiológico, las diferencias que hay entre un hombre y una mujer a nivel fisiológico, también hay cambios estructurales, o sea, diferencias estructurales. Al final, a nivel anatómico, la mujer tiene las caderas preparadas para dar a luz. Por lo tanto, normalmente tiene las caderas más anchas que el hombre. La curvatura lordótica a nivel de la zona lumbar la tiene un poco más, esa curva está más pronunciada para eso, porque está preparada para eso. Eso provoca que, por ejemplo, en las rodillas existe el ángulo Q, que es la inclinación que tiene el fémur hacia adentro, es más pronunciado también, es mayor, y esto tiene una serie de connotaciones que hay que tener en cuenta. No digo ejercicios prohibidos o cosas que no se debe hacer, pero sí hay que tener en cuenta para adaptar. Por ejemplo, otra de las diferencias es a nivel del tronco. La mujer tiene menos masa muscular en el tronco, entonces la famosa dominada o la famosa flexión, la mujer la va a poder hacer, pero seguramente tarde más tiempo en hacerla que un hombre, porque anatómicamente el hombre está más preparado para eso. O sea, que Entonces, sí que influye en lo que es la intensidad de la fuerza, ¿no? Incluso a lo mejor de cara a la recuperación posterior, ¿no? También. totalmente. O sea, a nivel de la recuperación, por lo que hemos hablado antes, la recuperación y la fuerza dependen mucho a nivel hormonal. Y por los cambios hormonales que tiene la mujer recupera normalmente mejor, pero por los niveles de testosterona que tiene el hombre, tiene más fuerza. No quiere decir que sea más fuerte. Bueno, eso habría que discutir. La mujer es más fuerte, siempre. Pero a niveles de fuerza, el hombre va a poder movilizar más fuerza en menos tiempo que una mujer. Con lo cual también puede ayudar a quitar esos miedos de aquellas mujeres que todavía rechacen un poquito el entrenamiento por sentirse grande. Eso Por no va. mucho que entrenemos y aunque entrenemos a la misma intensidad que el hombre, por nuestra constitución anatómica, jamás vamos a conseguir, salvo que sea algo específico, ¿no? Claro, Que vaya, porque exactamente. el objetivo específico sea conseguir ese Salvo que tipo de estemos buscando un objetivo estético muy muy marcado, ¿no? marcado, que tengamos en cuenta, además, aparte del ejercicio, puede ser un 30%. Después está el tema de nutrición, el tema del sueño y muchos factores que influyen. Pero la mujer normalmente con 2 o 3 días a la semana que haga actividad física, entrenamiento de fuerza, lo podemos combinar ahora con el cardio. Sí, cardio no. Podemos entrar en mil cosas. La mujer nunca va a conseguir el tamaño a nivel muscular que puede conseguir un hombre. Entonces eso hay que quitarlo de la cabeza. Has dicho también, has tocado un tema que está ahora también muy de moda, el tema del cardio. Antes era todo cardio para la mujer, nada de fuerza, ahora nos estamos todas centralizando en ejercicios de fuerza, nos estamos concienciando de los beneficios que tiene para la salud, me imagino que tú lo notarás, Ujú. porque si yo desde mi ámbito, que es una consulta de ginecología, que sí que es verdad, que trato solo Ujú. con mujeres,
veo ya un perfil de una mujer que se cuida, como tú dices, a nivel de nutrición, a nivel de hábitos saludables, ya han integrado el ejercicio y el ejercicio de fuerza como parte de su salud y lo están haciendo una necesidad. Pero, ¿qué pasa ahora? Vamos a pasar de un extremo a otro porque ahora solo es fuerza. Ahora el cardio que antes era tan bueno y que era lo único que estaba indicado para la mujer, ¿ya no podemos realizarlo? ¿O ya no está indicado realizarlo? Es que, como todo creo en esta vida, al final va un poco con la moda y va un poco con esos estándares de belleza y las cosas que hablan antes. A ver, el cardio sí, el cardio no. El cardio sí, pero porque, vuelvo a repetir, si nos vamos a lo más básico del ser humano, el ser humano se mueve. Entonces, moverte, debemos de seguir moviéndonos. Entonces, yo no quitaría el cardio, ni depende del objetivo al final de la persona. Si la persona quiere correr una maratón o ser más, o tener más capacidad cardiorrespiratoria, porque, oye, típico, es que subo escalera y me Una asfixia, asfixio. ¿no? Oye, entrena fuerza para tener más fuerza en las piernas, pero también tienes que trabajar la zona, el cardiorrespiratorio. Tienes que saber todo ese intercambio de oxígeno, dióxido de carbono, esa forma de moverte y de interactuar con el entorno. Eso es el cardio. O Bueno, sea, en realidad siempre se hace un ejercicio combinado, ¿no? Que predomine una cosa u otra, ¿no? yo soy más partidario de eso, de combinar entrenamiento de fuerza con entrenamiento de cardio. No me quiero ir a un extremo ni me quiero ir a otro. Pero gente que no quiere hacer entrenamiento de cardio, oye, pues no haga cardio, pero intenta no ser una persona sedentaria, intenta salir a pasear, subir por las escaleras, no evita el ascensor, pero al final trabajar el cardio dentro de tu vida diaria. De tu Y después rutina, nos ¿no? centramos en entrenamiento de fuerza en otro ámbito. Pero al final va un poco con la moda. Dentro de 10 años a lo mejor va a decirte un entrenamiento que es otra cosa. Claro, pero para eso estáis también ustedes, ¿no? Porque me imagino que una mujer, yo me pongo en el caso de que nos guiamos por las modas, como tú dices, o por lo que hace mi amiga y le va bien, o por lo que yo veo y quiero hacer, y a lo mejor lo estoy haciendo mal. De hecho, ¿cuáles son? Me imagino que te encontrarás con muchas mujeres que entrenan a su criterio y se cometerán muchos errores, ¿no? Yo creo que ese es el error principal, es que entender que existe un entrenamiento para la mujer, por ejemplo. En plan, como mi amiga lo hace o esta persona lo hace, ese es el famoso cuando se pusieron de moda los gimnasios solo para mujeres, por ejemplo, o la famosa clase de gap, glúteo, Sí, abdominales y piernas. Es decir, ¿por qué no va a entrenar la mujer el tronco? claro. ¿Sabes? ¿Por qué no va a poder entrenar un hombre glúteos? De hecho, Entonces, deben, ¿no? Cada es uno a su... muy importante que entrenemos Claro. glúteos todos, pero no solo por el nivel estético, sino porque es de los músculos más importantes en lo más básico que es el ser humano, que es andar. ¿Vale? Entonces, al final, por eso digo, el entrenamiento de fuerza a día de hoy tiene muchísimos estudios y tiene muchísimos beneficios para la mujer. Increíble. Beneficios para la mujer del entrenamiento de fuerza, más allá de la estética, a nivel de masa mineral ósea, súper importante, a nivel de ganancias de fuerza, porque la ganancia de fuerza nos va a dar autonomía el día de mañana para todo, para levantar un brazo y coger un tarro, a nivel de eso que hablábamos de los ciclos y de los cambios hormonales. El entrenamiento de fuerza al final es un regulador hormonal. Ayuda al sueño, o sea, ayuda a un montón de cosas, que no digo que el cardio no lo haga, Ujú. pero que a día de hoy está demostrado que el entrenamiento de fuerza tiene que estar sí o sí dentro de una rutina, y más de una mujer. Bueno, entonces ahora nos estamos centrando y yo creo que hemos visto ya que ni un extremo ni otro, ¿no? Pero sí que es verdad que le estamos dando más importancia al entrenamiento de fuerza. Y hay una cosa que creo que nos preocupa, o al menos nos preocupaba a la mayoría de las mujeres, o se entendía así, y es que para perder grasa tú tenías que hacer cardio, o asociábamos la pérdida de grasa con el ejercicio cardiovascular. ¿Qué pasa ahora? Con la fuerza, si hago fuerza no pierdo grasa, porque me imagino que habrá mujeres que dentro de la salud, que por supuesto es salud también, a lo mejor tienes un sobrepeso y aparte de todos los beneficios que tiene el ejercicio de De fuerza fuerza. en otro sentido, también tienen interés en esa pérdida de grasa. Yo, ¿Qué hay cuando de verdad y estamos, de mentira? tenemos que diferenciar entre pérdida de peso y Sí, pérdida de grasa. sí. Para perder grasa, lo único que necesitamos es hacer un tipo de entrenamiento en el cual tú tengas un gasto calórico mayor que la ingesta calórica. De acuerdo. ¿Por qué opino que el entrenamiento de fuerza es el idóneo y si acaso combinado con un modelo de entrenamiento modo HIIT, que sería con el entrenamiento de alta intensidad, más que un cardio prolongado en el tiempo? Ujú. Porque al final, esto es como los músculos son el motor del cuerpo. Entonces, cuanto más masa muscular tenga, más necesito para movilizar mi cuerpo. Mi ejemplo, claro, un coche gasta más un coche con un motor más grande que un coche con un motor más pequeño. Por lo tanto, si entrenamos fuerza
desarrollamos más masa muscular, Voy a tener más gasto voy a calórico, tener ¿no? más gasto calórico y por lo tanto voy a ayudar o voy a favorecer a la pérdida de grasa, ya sea haciendo un entrenamiento de fuerza o sea después cuando haga cardio. Vale. Entonces, para mí es combinado. No existe uno mejor que el otro, aunque existe realmente evidencia de que el entrenamiento de fuerza ayuda mucho a la movilización y a la pérdida de grasa. No sé si te respondo un poco Sí, a la sí, idea, no sí, me quiero perfecto, mojar ¿no? Pero mucho es que es más. verdad que hay muchas veces que son mitos y que desde el desconocimiento, lógicamente tú porque sabes de todo esto, pero de lo que se escucha, de lo que las mujeres somos mucho de como entre las modas y todo, es verdad que se crean falsos conocimientos que a lo mejor nos hacen rechazar o enfocar nuestro entrenamiento de una manera que no es la adecuada, ¿no? Claro, por O eso, evita ciertas cosas por miedo a no conseguir lo que tú estás buscando o a conseguir el objetivo contrario a lo que estás buscando, ¿no? Que al por final va todo otra vez a eso lo de grande, fuerte. grandes, fuertes, o sea, sí, por eso hablo mucho y hago mucho hincapié en personalizar en la persona que está y el objetivo que tiene esa persona. Al final, mi filosofía de la salud, y lo he explicado, lo hemos hablado muchas veces, es a largo plazo. No podemos buscar un objetivo a corto plazo, porque si no hacemos que eso sea sostenible en el tiempo, nunca vas a conseguir tu objetivo. Entonces, a largo plazo, todo lo que sea introducir actividad física, entrenamiento de fuerza, acompañado con una vida un poco más activa, va a ser que a largo plazo tú pierdas grasa, acompañada de lo que es más importante a nivel nutricional. Claro, Ya estamos hablando de que es todo exactamente. Yo un hablo de actividad conjunto. física, por eso digo lo de no mojarme mucho. Considero que al final, a largo plazo, el entrenamiento de fuerza es indispensable para perder grasa, pero más que para perder grasa, tiene muchísimos más efectos que va a hacer que puedas seguir perdiendo grasa durante muchos años Claro. porque te vas a ser independiente. Claro, es que esto al final es un proceso continuo. Claro, Eso no es como exactamente. las dietas, ¿no? Es como si hablamos de Por nutrición. No es que ejemplo, quiero perder 3 kilos y hago una dieta restrictiva, que eso al final me va a generar un estrés durante ese tiempo, un efecto rebote después y exacto. al final se trata en... Me va a hacer que eso funcione, es decir, el entrenamiento, como yo digo, la palabra de moda, ¿no? Es sostenible en el tiempo. Eso es. O sea, prefiero entrenar un mes, perder 3 kilos, porque haga cardio, porque haga fuerza, porque haga todo, Y pero acabemos después no lo estancado. pueda mantener, no. O sea, entrenar 5 horas diarias, sino prefiero entrenar 1 hora cada día antes de estar 5 horas. O Al sea, es un final le poco... genera un rechazo, al final, porque acaba Exactamente. lo ves Al como final, una obligación y exacto, en vez de como una rutina exactamente. en tu vida, ¿no? Pero volveríamos al mismo, a lo mismo que hemos estado hablando al principio. Volveríamos a, tengo que seguir un canon de belleza, que es perder grasa, por lo que sea, no llego y ahora empezamos el proceso de, a nivel mental, de no llego, me frustro, no doy las expectativas que la sociedad espera de mí, porque soy una mujer y tengo que estar fina y todo, y al final vemos lo mismo. Entonces no se cumple el objetivo. Entonces, para mí es súper importante, y lo hemos dicho antes, el tema de educación, acompañamiento, seguimiento, porque no somos moda, porque somos personas que debemos cuidarnos durante todo el resto de nuestra vida. No tenemos que entender el entrenamiento como algo, esto se lleva ahora, hago esto. ¿No? Debemos tener un poco más, ampliar las miras un poco más y ahí entraríamos un poco a hablar también de todas las etapas por las que pasa una Claro, mujer. es lo que te iba a decir ahora, no digo en el caso de la mujer, pasamos por diferentes etapas y es imposible realizar el mismo tipo de entrenamiento, tendremos que adaptar ese entrenamiento al Totalmente. momento que estemos Exacto. viviendo. Te pongo un ejemplo por el que la mayoría de las mujeres pasamos, que es la maternidad, el tema del embarazo. Ujú. No sé si tú, yo sé que tú no estás especializado en entrenamiento en embarazadas, pero sí Embarazada. que es verdad que he visto a mujeres embarazadas entrenando contigo. Totalmente. Vale, entonces, ¿hay algún ejercicio? Porque eso también hay mucha contradicción o mucho mito. ¿Hay algún ejercicio que no se o que se deba evitar o que una mujer embarazada no pueda hacer? Yo, o sea, hablando de embarazo, como bien dicen, no soy experto en embarazo. Trabajo con mujeres embarazadas porque es una cosa que cuento un poco siempre, es que me entero muchas veces antes que la pareja, porque está entrenando, de repente es como, oye, tengo que contarte una cosa, y es que estoy embarazada, y es como, hostia, vale, el entrenamiento no cambia, es decir, Se adaptan. se adapta, exactamente. Lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de entrenar cuando una persona está embarazada, una mujer está embarazada, es saber qué hacía previamente. Me explico. No he hecho deporte en mi vida, llego, me apunto a un gimnasio o a un centro de entrenamiento porque me han dicho que es importante para la recuperación, para mantener los niveles hormonales, para todo, pero yo no quiero correr. Un segundo, ¿has corrido alguna vez? No. Pues no está, no vamos a correr, ya empezaremos más adelante. No me han dicho que no coja peso. Bueno, ¿has cogido peso alguna vez? No. Entonces, vamos a adaptar el entrenamiento a la persona de nuevo. Esta persona tiene una serie de circunstancias, que es que está embarazada. Vamos a ver su historial, qué capacidad tiene y desde ahí vamos a guiar ese proceso, que al final no deja de ser otra cosa. No hay ningún ejercicio
a evitar o ejercicios que sean lesivos. Claro, salvo que haya algún factor de riesgo, que haya alguna complicación, que entonces no estamos Cuando hablando hablamos, ya de lo exactamente, mismo. estamos hablando de un estándar, de una persona normal que no tiene ninguna complicación durante el embarazo. Ahí puede entrenar normal. Ejercicios a evitar, oye, pues si puedes evitar impactos. No, mira, es que yo me gustaría, habrás tenido un caso de, es que yo corro. Pues, si corres, sigue corriendo, no te voy a evitar eso. Pero ¿qué vamos a hacer? Estás en un momento donde ahora necesitas que ese impacto no es que sea más controlado, sino que debemos hacer que ese entrenamiento de fuerza se adapte a que tú corres y estás embarazada. Pero al final, vuelvo a lo mismo, es individualizar. Sí, No evitaría ningún ningún tipo de ejercicio siempre y ejercicio. cuando sea un embarazo de evolución normal. Seguiría entrenándonos con normalidad, siempre y cuando con supervisión profesional, y en este caso existen profesionales, en este caso fisioterapeutas y tal, que te pueden ayudar mejor a cómo guiar ese entrenamiento. Y con respecto al suelo pélvico, que también es algo que preocupa mucho, sobre todo si continuamos con las etapas y del embarazo, el posparto, ¿no? ¿Vale? O por no entrar ya un poquito en una etapa más avanzada que después si quiere tocamos y a mí me gustaría hacerlo. El tema del suelo pélvico en una mujer que acaba de dar a luz, un posparto, ¿cuándo debe o cuándo puede empezar a entrenar y qué tipos de ejercicios son más recomendables? Al final, el suelo pélvico está también un poco de moda y todo el mundo sabemos cómo funciona. Para mí, el suelo pélvico no es más que el suelo de una casa. Es decir, tenemos el suelo pélvico, tendríamos dentro de un complejo que sería diafragma, suelo pélvico y después todo lo que es la pared abdominal, oblicuo interno, oblicuo externo. Yo lo que quiero con el suelo pélvico es que haga su función. Me explico. Necesito que más dé sostenibilidad y que dé soporte a todos los órganos y a todo lo que tenemos ahí. Pero tenemos que entender que se relaciona con el resto del cuerpo y que se relaciona con la pared abdominal, con el resto abdominal y con el diafragma. Entonces, ¿cómo deberíamos de empezar a trabajar el suelo pélvico? Con una respiración. O sea, tenemos que entender y saber si esa persona sabe respirar y está hipertónico o está hipotónico, que muchas veces, y esto lo hablo contigo y porque tenemos en común personas que se dedican al tema del suelo pélvico más especializados, y es que esta mujer no es que tenga el suelo pélvico hipertónico, o sea, hipotónico, es que lo tiene hipertónico. Entonces, debemos de saber realmente primero cómo se encuentra el estado del suelo pélvico, cómo se relaciona con las diferentes estructuras y a partir de ahí programar un entrenamiento. Pero vuelvo a lo mismo que con el embarazo, no evitar nada, simplemente controlar la presión abdominal, cómo la gestiona. Es capaz de respirar, es capaz de no respirar desde diafragma, cuando hace entrenamiento de fuerza, hace una apnea y no respira, pues entonces deberíamos de volver un paso atrás para introducir ejercicios específicos para el suelo pélvico dentro de su rutina diaria. Sí, porque además te has dicho el volver un poco atrás, eso también es una cosa. Por ejemplo, en el posparto estamos todas deseando volver al cuerpo que teníamos antes. Entonces lo quiero ya y mañana quiero estar así y Claro. cuanto antes, eso tampoco es lo adecuado. Volver al cuerpo que teníamos es imposible. Eso es. El error principal sería pensar que vamos a volver a tener el cuerpo de antes, pero porque ya ha Pues pasado. todo el proceso que Ha pasado sufrido, claro. a empezar, ha pasado un año. Y en ese año puede pasar muchísimas cosas en tu cuerpo, entre otras que has dado a luz. Entonces, volver al cuerpo de antes no debe ser mi objetivo. Vuelvo a lo mismo que estamos haciendo hincapié en hecho. Hay que tener el foco en un objetivo real y volver a un año atrás no es real. Tenemos que mirar hacia adelante. Y ahora, con mis Y características. adaptándonos, ¿no? Y aceptándonos y... Yo creo que lo más importante, ¿no? Eso de aceptar Sí, que el ha aceptar pasado. toda la evolución que está sufriendo tu cuerpo y hacerlo de la forma más respetuosa posible y lo como tú dices, y si llevas entrenando de antes, te estás cuidando, es una etapa más y un momento más. Seguramente salgas mejor. O sea, la palabra no es volver a antes, la palabra es estar mejor que antes. Para llegar a, ¿no? Claro, Pues para llegar a esa etapa que hay mucha gente habla, la etapa final, a mí no me gusta llamarla la etapa final, es otra de las etapas en la vida de la mujer que me parece que además es una de las etapas más importantes, porque la mujer llega con una madurez, lleva con una experiencia ya, que es la menopausia, ¿no? Anteriormente o antiguamente, o no tan antiguamente, hace poco tiempo, relativamente poco tiempo, las mujeres que entraban en la etapa de menopausia no le daban importancia al entrenamiento. Hoy sí. Yo, por ejemplo, te lo digo desde lo que yo veo en consulta. Yo trato muchas mujeres en esta etapa y hay muchas de ellas que ya lo tienen normalizado y hay otras que lo buscan como salud. Entonces, ¿qué puede aportar un entrenamiento de fuerza
a una mujer o en esta En etapa, esta ¿no? etapa. Con los cambios hormonales que supone la Claro, menopausia. yo creo que la clave es esa. Tenemos que entender qué pasa en la mujer cuando está en ese periodo de menopausia, que al final es, si hemos hablado que anteriormente la mujer está constantemente luchando en ese pico de estrógeno, progesterona, va todo el rato haciendo una especie de lucha, ¿no? Ahora más, ahora menos. Cuando llega la menopausia, descienden y casi que desaparecen, ¿no? Y ahí es cuando empiezan a producirse cambios hormonales en el organismo, son brutales. Brutales. Bueno, lo vivo con mi madre, lo vivo con mis clientas, lo vivo con muchísimas personas, porque al final, como decía, mi tipo de público va más a ese estilo, ¿no? Periodo que todo el mundo pasa, sarcopenia o pérdida de masa muscular. En una mujer, en ese proceso, en esta etapa de la menopausia, la masa muscular desciende en brutal. Masa mineral ósea, a nivel de densidad ósea, en los huesos, también disminuye. ¿Cómo ayuda a estas dos el entrenamiento de fuerza? Pues porque el entrenamiento de fuerza, como hemos dicho antes, equilibra ese descenso de masa muscular. Si lo que la vida te lleva a perder la masa muscular, El déficit tú de intentas hormonas. luchar contra eso y trabajas contra eso y aumentas la masa muscular, aunque sea más complicado, pero por lo menos paralizas esa pérdida de masa muscular, lo que hablábamos antes. Mira, lo vamos a largo plazo y va a ser que esa persona tenga o esté preparada para su autonomía. Y para Por asumir esos cambios, ¿no? Que van a Exactamente. venir Sí sí o o sí. sí. Esos cambios van a aparecer. Sí o sí. Por ejemplo, a nivel de huesos, la mujer es mucho más laxa, a nivel de articulaciones es mucho más laxa, por lo que sea. Por estos cambios hormonales, por lo que sea. Cuando entra la menopausia, hay más riesgo de lesión en articulaciones y huesos. ¿Cómo prevenimos eso? El entrenamiento de fuerza es la mejor pastilla, es la mejor medicina que tiene una mujer para luchar contra Sí, porque eso la también está muy de menopausia. moda ahora, la suplementación, ¿no? Todo el mundo toma magnesio, todo el mundo toma creatina, todo Exactamente. el mundo, pero si estoy en mi casa no me muevo y no, No vale para no me nada, sirve claro, para es, nada. Exacto. es meter cosas, pero que Exacto. no tendría ningún sentido. Sí, yo creo que al final la menopausia es un proceso, en una etapa, como dices, súper bonita para la mujer, que cada vez más le tienen menos miedo a la mujer. Y creo que es un momento para empoderarse, esta también palabra muy de moda, ¿no? Y decir, oye, pues entreno fuerza, no pierdo capacidades, intento luchar contra este tipo de cosas es que me cuesta dormir, es que, claro, es que hay un proceso de cambio en tu cuerpo. La fuerza te va a ayudar a descansar Claro, es lo también. que, por como hemos empezado, ¿no? Ahora que estamos llegando al final, ya no entreno para verme bien, que era el estereotipo Tipo anterior, anterior, sino exactamente. entreno para sentirme bien, ¿no? Exactamente. Sí, yo creo que al final la clave es esa. Tenemos que cambiar el foco, ya no hablo de mujer, hablo a nivel social, de por qué entrenamos y por qué lo vemos. En la mujer mucho más. No deben poner un foco en algo estético, sino debemos de entender todas las etapas por las que va a pasar la mujer y tenemos que tener claro que en la etapa no final, sino en la etapa La- más bonita de la mujer, ahí es cuando más necesita entrenar fuerza o por lo menos haber entrenado fuerza antes, Ujú. porque nos va a ayudar muchísimo a combatir todos esos cambios que se producen en el Y que se organismo. van a producir. Exactamente, que son inevitables que pasen en el organismo. Jesús, ya sin centrarnos en las distintas etapas, ni incluso si quieres, ni a nivel de sexos de hombres y mujeres. El ejercicio y el entrenamiento, yo sé que cuando empiezas y te engancha, perfecto, pero la mayoría de las veces entre el ritmo de vida que llevamos, entre que estamos agotados, es algo que muchas veces lo vemos como una obligación y es algo que llega el momento que sabes que tienes que hacer porque te va a venir bien, pero es que lo ves como un castigo, es que no quieres ir. ¿Qué hábitos, qué consejos, qué podemos hacer para enfocarlo de otra forma? Como para no verlo como una obligación o un castigo, sino como una necesidad y como un bien, como un beneficio, ¿no? Para la salud. A ver, es que yo creo que va hilando todo lo que estamos hablando hoy. Es que es una obligación. Es que realmente, Si te quieres cuidar, ¿no? Si te claro, es quieres que a por ti, el ¿no? tipo de sociedad, en el mundo en el que vivimos, en el que estamos todo el día sentados, en el que no pasamos tiempo. Si viviésemos hace 100 años donde tenías que ir al campo a recoger papas, o te digo que no hacía falta que vayas al gimnasio, pero es que a día de hoy, por el ritmo de vida, necesitamos movernos. Entonces sí es una obligación. Habrá gente que le guste más y le guste menos. Pero para eso yo lo que digo fundamental es sentarte con la persona que va a trabajar o contigo misma a entender cuáles son los objetivos de por qué me muevo. ¿Me voy a mover por un objetivo cortoplacista de estética? Seguramente termine frustrándome y termine yendo y hoy ver como el ejercicio físico como algo malo. Si me pongo un objetivo a corto plazo y me pasa sobre todo con personas de avanzada edad, es que no puedo sentarme en el suelo a jugar con mi nieto.
En el momento que ese objetivo es largo plazo y viene un día con la sonrisa por aquí, vengo sin ganas de entrenar, pero es que ayer estuve jugando con mi nieto en el suelo. Ese hombre o esa mujer no falla a entrenar nunca más, porque está viendo que su objetivo es la realidad, no es Crearle estético. una necesidad. Exactamente. Sí, es crearle una necesidad, básicamente. Es entender que necesitamos movernos. Y es sobre todo entender, y contigo me pasa mucho, porque entrenamos muy tarde, es como, no tengo ganas de entrenar. Pero la sensación cuando te vas es siempre mejor que cuando entras. Yo quisiera entrenar a las 5 de la tarde, pero no puedo. No podemos. Hay que grabar muchos podcasts. No, pero es la realidad. O sea, todo el mundo entra sin ganas y se va diferente. Entonces, al final, yo creo que eso es lo importante para volver al día siguiente. Totalmente. O sea, un consejo que daría sería intenta no llevarte muchas huetas a casa, porque si no te vas a acordar mucho de mí, no vas a querer volver. O sea, entonces vamos a intentar programar y pautar esos entrenamientos. Sí, porque además eso te motiva. No tengo agüita, pues que no lo estoy haciendo. Voy un poquito más. Pues mira, pues eso tú puedes ayudar, claro. Al final es buscar eso que haga que vayas Una al día motivación. Al siguiente. final una Exacto. motivación y que yo creo que esa motivación lo vas a ir teniendo según vas viendo los beneficios. Tú te Totalmente. sientes bien y yo creo que no hay nada mejor que sentirse bien con uno mismo. Totalmente. No estéticamente, sino en lo que estamos hablando, ¿no? Estoy reventada, pero qué bien estoy. Qué bien Eso. voy a dormir. Qué bien, ¿no? Porque hay muchas veces que incluso la falta de sueño y del descanso es por el mismo nivel de estrés. El cansancio muscular llega muchas veces. Yo a las 3 4 de la mañana estaba despierta y ahora hay veces que digo, wow, me levanto a las 5. Sí, pero ese descanso. Pero es normal, sí Claro. que llega, es lo que estamos Y el hablando. desconectar psicológicamente, el tener un ratito ratito. para cuidarte tú, ¿no? Que yo Sí, creo sí, que es sí. lo fundamental independientemente de la edad, independientemente del sexo, independientemente del momento de la vida en la que te encuentres, yo creo que tenemos que ser egoístas y tenemos que cuidar de nosotros. mismos. Y Un querernos. poquito. Y yo creo que eso es una forma Sí, siempre. de hacerlo. Es fundamental. O sea, yo creo que es que eres tú la que te va a durar el resto de tu vida, nunca mejor dicho. Entonces, cuídate. Y Totalmente. dentro de lo que es la vida, seguro que encontramos esos 30 minutos al día o esos 20 minutos al día para hacer dos cosas. Ya no tiene por qué ser ni entrenar. Si puedes ir a correr, darte un paseo, montarte en la bici. Haz algo que te ayude a crecer a ti como eso, a saber que puedes, a saber que tienes valor Y y a que llegar, puedes y a hacerlo. llegar a llegar a- una edad que a la que vamos a llegar todos, si Dios quiere, y esperemos que sí, en las mejores condiciones posibles. Totalmente. Tanto de cuerpo como de mente. Súper importante, súper importante. Si tienes mucha mente, pero no te puedes valer por ti mismo, ahí Totalmente. tendremos Y al el problema. contrario, igual. Igual, totalmente. A ver, Nuria, para terminar un poco y cerrar un poco de por qué debo entrenar, pues al final esto es lo mismo que cuando te levantas. O sea, te levantas para ir a trabajar porque necesitas recibir algo a cambio de tu trabajo o de tu tiempo que después se convierte en dinero donde tú puedes hacer cosas. Vale, pues intenta entender que ir a entrenar o moverte es un intercambio de salud. Es decir, yo voy a entrenar ahora, aunque no quiera, igual cuando voy a trabajar, pero después, a un largo plazo, voy a recibir esa monedita que es salud, que me va a permitir seguir yendo a trabajar, seguir disfrutando de mi vida y al final, si no hay salud, No hay nada. no hay nada. No hay nada. Así que para mí eso es un poco entender el cambio de concepto, ¿no? De por qué debemos entrenar. Pues Jesús, muchísimas gracias por hacernos entender o ver el entrenamiento desde la salud, desde el conocimiento y desde el cuidado. Y en este caso me voy a centrar incluso en el cuerpo de la mujer, ¿no? Nosotros siempre cerramos cada episodio con un brindis. Te invito, si quieres, a que brindes con nosotros. Brindamos siempre por nuestra salud, por nuestras historias y por la fuerza que llevamos dentro. Va por ti, va por nosotras.